Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Rosa, bienvenidos una vez más a mi canal y aprovechando que estamos en el mes del terror y que yo soy una aficionada al género, he decidido que voy a traeros 10 recomendaciones de novelas que son perfectas para leer durante esta época del año. Así que sin más dilación, empezamos. La primera novela que me gustaría recomendar pertenece a uno de los maestros del terror, o por lo menos al escritor más mainstream de género, y estoy hablando, como no podía ser de otra forma, de Stephen King. En concreto, quiero recomendaros una antología de cuentos, porque la faceta de cuentacuentos de Stephen King es una que a mí personalmente me fascina. Creo que es muy buen autor de relatos cortos, y en este sentido creo que la más completa es El umbral de la noche. El umbral de la noche es una de sus recopilaciones más famosas y que yo creo que tiene una calidad indiscutible. En esta antología vamos a encontrarnos todos los temas que obsesionan al autor y además todos los que se tratan en su extensísima bibliografía, entre los cuales nos encontramos pues aquellos relatos que, por ejemplo, abordan desde un punto de vista terrorífico algún elemento de la vida cotidiana, en concreto algún objeto de la vida cotidiana, como por ejemplo el relato de la cortadora de césped, la trituradora, camiones. También nos encontramos relatos donde el autor lo que hace es que aborda desde un aspecto, desde un lado siniestro, situaciones que pueden provocar ansiedad en el ser humano, como por ejemplo trabajar de manera continuada en un turno de noche, dejar de fumar, y en este sentido uno de mis absolutos favoritos de esta antología es el relato Basta S.A., que precisamente habla de todo este proceso de dejar de fumar, dándole un lado, como digo, un poco terrorífico. También tenemos, por otra parte, relatos donde King aborda el tema de la psicopatía, la maldad humana, como por ejemplo en Primavera de Fresa, pero además también hay algunos relatos que tienen un tono más ciencia ficción o incluso hay relatos que son puramente drama. Es cierto que el 90% son como relatos del género de terror puro, pero vamos, que yo creo que El umbral de la noche es una antología bastante completa para acercarse a Stephen King, e incluso si no habéis leído nada del autor, yo recomendaría empezar por este libro porque es una buena forma de aproximarse a su obra. A continuación tenemos Una cabeza llena de fantasmas de Paul Tremblay. En Una cabeza llena de fantasmas nos encontramos con una familia que tiene que hacer frente a la supuesta posesión demoníaca de una de sus hijas adolescentes. Como además resulta que andan un poco cortos de dinero, no se les ocurre otra que rentabilizar toda la situación haciendo un reality show de la experiencia. Paul Tremblay es un autor que a mí personalmente también me gusta mucho y en concreto algo que me fascina de esta novela, de Una cabeza llena de fantasmas, es que no solo es una novela que funciona como género puro, como terror puro, sino que también funciona bastante bien como drama familiar y además contribuye a revitalizar, a modernizar el subgénero de exorcismos y posesiones demoníacas, ¿no? Y digo que lo moderniza porque realmente mete elementos de los mass media, mete elementos de la cultura popular, como por ejemplo el formato documental, el reality show, y también mete, por ejemplo, entradas de un blog ficticio que lo que hace es que analiza este documental, este reality show que se hizo del exorcismo. Entonces, en ese blog lo que también hace Paul Tremblay es aprovechar para analizar su propia obra dentro del universo del terror, ¿no? Entonces mete un montón de referencias a obras anteriores, especialmente al Exorcista, que es como la principal referencia que tiene Una cabeza llena de fantasmas, y sirve un poco también para que el autor haga un homenaje del género de terror. Así que si queréis pasar un rato muy divertido leyendo una novela que también tiene sus momentos terroríficos, yo recomendaría Una cabeza llena de fantasmas, que además es muy buena opción para empezar con la obra de Paul Tremblay, porque yo creo que es su novela más juguetona. Y pasando a la siguiente recomendación, nos vamos a un clásico de los clásicos, como es la señora Shirley Jackson, más conocida por ser autora de La maldición de Hill House, que tuvo serie de Netflix, creo que tiene como 2 o 3 años la serie. Y en concreto a mí me apetece recomendaros sus cuentos escogidos. Es de nuevo otra antología donde tenemos varios relatos de la autora, aunque también hay por ahí alguna conferencia, algún artículo de opinión que ella escribió. Y personalmente me gustan mucho Cuentos escogidos porque creo que transmiten muy bien la perspectiva que tenía Shirley Jackson del género de terror, que es como el terror que te provoca a ti una perturbación, ¿no?, en lo cotidiano. Es decir, lo que hace Shirley Jackson es que aborda situaciones normales que cambian imperceptiblemente,
pero ese cambio provoca una sensación de inquietud en el lector y en el personaje que está protagonizando el relato en concreto. Además, también creo que Cuentos Escogidos daba una visión de Shirley Jackson como la reina absoluta del terror atmosférico. Y personalmente también recomiendo muchísimo esta antología porque en ella aparece el que yo creo que es el relato corto más famoso de Shirley Jackson y uno de los relatos más famosos del género de terror, que es La Lotería. La Lotería es un relato que es un referente y que tuvo muchísimo impacto en la cultura popular. Y bueno, realmente yo no había leído nada de La Lotería, no sabía ni siquiera de qué iba antes de leer esta antología, pero cuando lo leí entendí por qué es tan influyente. Y además, algo que me sorprendió de La Lotería es que, a diferencia de los otros relatos de Shirley Jackson, como por ejemplo Un amante demoníaco o La bruja, que son como más atmosféricos, que no son tan explícitos, que son más sugerentes, en La Lotería nos encontramos con un final que es bastante in your face, pero no in your face en el mal sentido, sino in your face en que te quedas sin palabras, o sea, te quedas en plan en shock absoluto. Ese final es maravilloso. Así que si no habéis leído nada de Shirley Jackson, de nuevo yo recomendaría empezar por Cuentos Escogidos para dar una probadita de lo que es la literatura de esta autora. Y nos vamos a otra antología, a otra recopilación de relatos de género, esta vez con Anna Starobinets y su antología Una edad difícil. A diferencia de Shirley Jackson, y retomo un poco lo que hemos estado hablando anteriormente, Anna Starobinets se caracteriza por meter el terror, lo siniestro, lo escabroso en temas que preocupan mucho al hombre moderno, ¿no? Yo creo que Una edad difícil es una obra que está muy conectada con la realidad de nuestro tiempo y así analiza desde una perspectiva moderna, desde una perspectiva contemporánea, temáticas como por ejemplo el crecimiento, la pubertad, la maternidad o la paternidad, la crianza, el ambiente laboral, el estrés, incluso la soledad, la tecnología. Bueno, no sé si hay o me estoy confundiendo. No aborda en ningún relato la tecnología, pero sí que aborda la soledad del hombre contemporáneo. Y bueno, lo que me gusta de Anna Starobinets es que es un terror mucho más escabroso que el de Shirley Jackson, ¿vale? Si Shirley Jackson era como muy sutil, muy atmosférica, muy inquietante, realmente Anna Starobinets te mete de lleno en un terror como mucho más explícito, mucho más incluso grotesco. Es un terror que busca provocar una sensación muy visceral en el lector, que busca incluso provocarle asco o repugnancia con ciertas escenas que a mí me revolvieron un poquito el estómago. Especialmente en el relato que da título a la antología y que para mí es el mejor de toda la colección, que es Una edad difícil. Así que si no habéis leído nada de Anna Starobinets, pues apuntaosla también porque predigo que va a ser una gran maestra del terror. Así que nada, volviendo a otra recomendación, ahora toca hablar de La habitación de Noemí, de Jonathan Aycroft. La habitación de Noemí es una novela que leí hace años, es una novela muy corta, tiene como 200 y pico páginas y es una novela que es bastante poco conocida, de hecho creo que está descatalogada, yo la pillé en una biblioteca, o sea que imaginaos. Y La habitación de Noemí es una novela que aborda el duelo de un hombre que ha perdido a su hija, pero ha perdido a su hija de una forma muy violenta, porque la chiquilla, que contaba con unos 2 o 3 años de edad, ha sido brutalmente asesinada. Entonces este señor lo está pasando pues muy mal, evidentemente, y no se le ocurre otra al hombre que mudarse a la casa donde se cometió el crimen. Y en esa casa él empieza a escuchar voces inquietantes que vienen de la habitación de la niña muerta. Al mismo tiempo encuentra unos escritos cuya autoría pertenece a un médico que habitó en la casa antes que él, y este médico es un poquito escabroso, ¿vale? Un poquito morboso. Entonces este señor se va obsesionando poco a poco con la casa, con el crimen, con la violencia que se percibe de los escritos de este médico, hasta que se va encaminando cada vez más a la locura. Creo que La habitación de Noemí es un libro que merece la pena que leáis, en primer lugar porque es un libro que durante la primera mitad de la novela entra de lleno en el subgénero de las casas encantadas, con todo el tema de la habitación de la niña, de los ruidos, de las historias violentas, de los anteriores moradores. Además, en esta primera mitad, realmente el autor utiliza muy bien ese mecanismo de provocar terror, que es que no te explica las cosas para que tú las entiendas a la perfección, ¿vale? Es decir, te explica lo que está pasando,
pero no te lo enseña, te lo sugiere. De tal forma que la imaginación, ¿vale? Que va por libre, al final hace que tú sientas muchísimo más terror que si te estuviera narrando todo con pelos y señales. Y esto contrasta con la segunda mitad del libro, que es mucho más explícita, sobre todo ese final que no solo es absolutamente grotesco, gore, de una violencia estremecedora y además, pues como digo, bastante explícito, sino que además es un final que sorprende por la sensación que tienes de que el mal puro y duro, ha ganado la batalla, ¿vale? No quiero hacer spoilers, pero es un final que incluso leyendo algunas reseñas, algunos han calificado como de inmoral, y lo entiendo perfectamente, porque es que en el final es un tour de force de maldades y de situaciones abyectas una tras otra. ¿Con esto qué quiero decir? Que gente que seáis así un poco más sensible a ciertas escenas, igual el final va a ser un trago para vosotros. Pero bueno, yo recomiendo sobre todo esta novela a los fans de las Casas Encantadas, porque creo que va a ser una muy buena experiencia, sobre todo para esta época. Y la siguiente recomendación que os traigo es... voy a mirarlo porque creo que se me ha ido de la cabeza. Tengo aquí mis notas. Bueno, esto rompe un poco el clima del vídeo, pero es así, a ver. Aquí lo tengo. La siguiente recomendación es Mandíbula de Mónica Ojeda. Mandíbula además es una de las más recientes lecturas que he hecho, lo terminé hace como una semana o así, y sin duda pienso repetir con Mónica Ojeda. En Mandíbula, en realidad, a ver, es un poquito difícil explicar de qué va Mandíbula, porque me da la sensación de que en Mandíbula lo que ha hecho la autora es idear una trama que en realidad no es lo más importante de la novela. Me explico. Creo que la trama es una excusa para que Mónica Ojeda escriba un ensayo sobre el miedo, en concreto sobre los miedos femeninos. La trama así a grosso modo, ¿vale? Podría resumirse como un grupo de amigas, donde la dinámica entre ellas es bastante peculiar y bastante macabra, y cómo al final esa sensación siniestra, ¿no?, se va extendiendo a una maestra nueva que ha llegado al colegio donde ellas estudian, que además es un colegio súper religioso del Opus Dei, ¿vale? Temas que se tratan en este libro y que yo creo que es lo importante, ¿no? El cómo Mónica Ojeda reflexiona sobre ellos. Pues por un lado tenemos el tema de la pubertad, el tema de las relaciones adolescentes entre chicas, el tema de hacerse mayor, de crecer, de cómo a veces crecer es todo un acontecimiento bastante morboso y asquerosete en sí mismo, ¿no? También habla de la contraposición entre los impulsos sexuales y el asco, la repugnancia, cómo muchas veces esas pulsiones van de la mano durante la pubertad. También, por ejemplo, habla de las relaciones maternofiliales o de las relaciones de autoridad entre mujeres, por ejemplo, maestra-alumna, y les da como un twist, un giro bastante oscuro. Mi recomendación es que os acerquéis a Mandíbula con la mente abierta porque, como digo, hay una trama, sí, pero realmente lo importante es cómo Mónica Ojeda habla de todos estos temas que son inherentemente femeninos y cómo lo hace desde una perspectiva muy macabra. Tiene algunas escenas bastante creepy, ¿vale? Así que yo sí que recomendaría Mandíbula, pero os diría que tengáis paciencia. También la autora tiene una prosa a veces muy barroca, muy floreada, con unos símiles y unas metáforas que tú a veces dices, joder, para entrar en esto. Así que ir al libro con tranquilidad y con paciencia. Y vamos ahora con otra recomendación y en este caso tenemos El coleccionista de John Fowles. El coleccionista es una novela que entraría dentro del subgénero de secuestros. En realidad funciona como un thriller también o como una novela de terror psicológico. Nos cuenta la historia de un señor que decide secuestrar a una chica y básicamente ese es el argumento del coleccionista. Lo que me interesa bastante de esta novela es que el autor juega con los puntos de vista en primera persona del secuestrador y de la víctima y creo que lo hace muy bien. Al final no deja de ser un estudio psicológico muy complejo. Y lo que me fascina del coleccionista es que en numerosas ocasiones, cuando te plantean un thriller o cuando te plantean una historia de secuestros, el autor lo aborda en términos de la víctima, por el hecho de ser víctima, es prácticamente una santa, un ejemplo de bondad. Y si es una mujer, pues más santa tiene que ser. O sea, eso de víctimas complejas, humanas, con matices de gris, no.
Los autores parece que piensan que si la víctima no es poco menos que perfecta, tú como lector no vas a poder empatizar con ella. Y aquí John Fowles pues, es perfectamente consciente de que la víctima y el verdugo son personas humanas. Por tanto, la víctima no es un ejemplo de bondad y no por ello deja de ser víctima. Y al mismo tiempo, como estás en la cabeza del verdugo, llega un punto en el que llegas incluso a tomarle lástima, ¿no? Hasta que John Fowles te dice, no, mira, que este señor está de aquí, no es una buena persona, cuidado. Entonces, me gusta mucho cómo se aborda el tema de la construcción psicológica de los personajes y además el final, lo cierto es que te deja una sensación de inquietud, de mal cuerpo. Yo estuve pensando varios días en el final de esta novela. Así que sinceramente a los fans del terror psicológico les recomiendo muy mucho El coleccionista porque chapó. Y ahora pasamos a la siguiente recomendación, que es una recomendación que si mi maestra de lengua y literatura del instituto y del bachillerato me está viendo ahora mismo, a lo mejor piensa que estoy loca, que he perdido la razón, yo qué sé. Porque, y aquí va, en mi opinión, Nada, de Carmen Laforet, sí, el clásico de la literatura española, Nada, es una novela de género. Ya está. ¿Por qué? Porque Nada cuenta una historia que es un drama, pero lo cuenta empleando recursos del género de terror, ¿vale? Y ahora voy un poquito sobre esto. Primero os cuento de qué va Nada. Nada nos cuenta la historia de Andrea, que es una chica que se va a estudiar a Barcelona y ella se queda a vivir con unos parientes suyos, en concreto con sus tíos y con su abuela, ¿vale? Lo que pasa es que Nada se ambienta en la posguerra española, en esa época, y al lector le choca la diferencia entre el ambiente, las aspiraciones juveniles, el ambiente universitario, las aspiraciones juveniles, las ilusiones que tiene Andrea por afrontar esta nueva etapa de su vida y el ambiente tan enrarecido, tan represivo, tan absolutamente asfixiante que hay en la casa de sus familiares. Y ahora voy con esto. Creo que Nada es una novela de terror, primero, porque entraría perfectamente dentro de lo que es el terror atmosférico. Cuando Carmen Laforet te está narrando lo que pasa en esa casa, lo hace empleando elementos del terror, elementos del género. Como lector, tú estás leyendo y te sientes constantemente angustiado, estás constantemente alerta, como si fuese a pasar en cualquier momento algo malo, como si la situación fuese a estallar de repente. Porque además Nada es una novela que trata sobre la violencia que se esconde tras la superficie, una violencia que en cualquier momento puede desbocarse. Y es algo que se ve perfectamente en esos personajes que están tan jodidos de la cabeza, que son tan siniestros, que son incluso tan inalcanzables para una Andrea que no termina de comprender muy bien todo por lo que han pasado estas personas durante la guerra, ¿no? Es ese choque entre una persona que no ha vivido la guerra y unas personas que sí que lo han hecho y que no solo lo han hecho, sino que tienen que arrastrar las consecuencias y los traumas derivados de la misma. Así que si yo fuese una directora de cine y me plantease el hacer una adaptación de Nada, que me imagino que habrá algunas cuantas, realmente yo lo abordaría como una película de género de terror, porque en cierto modo lo es. Por cómo se trata todo ese tema de la represión, todo ese tema de los traumas, todo ese tema de la posguerra. Es que es una forma de abordarlo muy, muy de género. Así que, ya está. En mi opinión, Nada es una novela que podría ser perfectamente una novela de terror atmosférico, una novela de terror psicológico. Y vamos ahora con otra recomendación, y en este caso es una recomendación que implica paciencia por parte del lector, ¿vale? Y estoy hablando de La casa de hojas de Mark Z. Danielewski, y no sé si habré pronunciado bien el nombre del autor, si no es así iba a decir que me perdone, pero tampoco va a ver este vídeo nunca jamás, así que da igual. El caso es que La casa de hojas es una novela que pertenecería perfectamente al subgénero de casas encantadas, porque al final te está hablando de una casa encantada, pero lo hace desde un punto de vista muy peculiar, y voy a explicar por qué. Lo hace desde un punto de vista peculiar especialmente por la forma en la que te lo cuenta. Si bien la historia no deja de ser, como digo, una historia de una casa encantada, realmente el cómo te lo cuentan es el kit de la cuestión de La casa de hojas. La casa de hojas es como una muñeca matrioska, ¿vale? Una muñeca de estas rusas que tienen un montón de muñecas dentro, ¿vale?
Pues La casa de hojas es igual, es como una historia dentro de una historia dentro de otra historia. En esta novela nos encontramos, así, en la superficie, con la historia de la familia de David Navison, que es un fotoperiodista que ganó el premio Pulitzer, y este señor se muda con su familia, que no está pasando un buen momento tampoco, a una nueva casa. Y la particularidad de esa casa es que las dimensiones interiores de la casa no coinciden con las dimensiones exteriores, que es básicamente imposible, ¿vale? ¿A qué me quiero referir? Que, por ejemplo, tú ves la casa desde fuera y dices, vale, pues la casa mide no sé cuántos metros por no sé cuántos metros, en fin, tiene sus dimensiones. Pero tú luego entras a la casa, ¿vale? Y de repente te vas a una habitación, te vas a otra y luego cuando vuelves a la otra habitación de la que has salido, entre medias hay un pasillo enorme, infinito, por el que la gente hasta que puede llegar a perderse y no volver a encontrarse jamás. O sea, es como que a la casa le van saliendo habitaciones, pasillos interminables, en fin, es un poco el rollo de la casa. Entonces, en realidad, algo que no está relacionado a priori con ningún fantasma, ni con ninguna historia macabra de asesinatos, muertes, desapariciones, poltergeist, realmente te genera una sensación de inquietud muy grande, muy fuerte a medida que tú vas leyendo la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que en principio la novela te cuenta el documental, ¿no? Aparecen las transcripciones de un documental ficticio, evidentemente, que el propio fotoperiodista hizo de la casa donde habitaba. Pero es que luego, ¿vale? Luego se alternan capítulos de un manuscrito ficticio que escribió un autor analizando este documental. Y además se alterna con los capítulos que se narran desde el punto de vista de otro personaje, que es Johnny Truant, y que es un señor que se encuentra este manuscrito y que empieza a leerlo y empieza a obsesionarse él mismo con la casa y con el expediente Navison, y a medida que él se obsesiona con lo que le pasó a esta familia, pues entonces cosas raras empiezan a pasar en su vida, cosas perturbadoras. Como podéis ver, la novela tiene una estructura que ya la hace peculiar, ya la hace distinta a la tradicional novela de Casas Encantadas. Pero es que, además, la maquetación de la novela, la propia edición de la novela es una locura. Nos encontramos, por ejemplo, que los capítulos que se centran en el manuscrito de esta novela ficticia que se escribió sobre el documental de la casa son capítulos donde no hay signos de puntuación algunos. Luego nos encontramos con las transcripciones del documental, palabras subrayadas. Por ejemplo, creo que en la edición en español se colorea en azul clarito la palabra casa en todas y cada una de las páginas. Es que es una locura la maquetación, de verdad. Este libro yo lo cogí de la biblioteca, pero es el típico libro que si tú eres fan del terror dices, joder, lo quiero en mis estanterías porque merece la pena. Es una pasada, es un trabajazo, la verdad, por parte de la editorial. Que no es una editorial sola, son dos editoriales además, que hicieron como una colaboración para traer este libro al español. Así que nada, recomiendo muy mucho La casa de hojas. Al final no deja de ser una novela de terror experimental, que es lo que es. Pero, también digo, la novela requiere ser un lector activo, no ser un lector pasivo. La casa de hojas igual es la novela más exigente de este vídeo, ¿no? Eso no quiere decir que sea difícil, porque a mí no me parece difícil ni me parece aburrida. No es aburrida. Experimental no siempre es igual a aburrido. En este caso, de verdad, es una novela que merece muchísimo la pena y yo recomiendo que le deis por lo menos una oportunidad. Y ya vamos a la última recomendación del libro y ya cerramos con ella, y es It, de Stephen King, ¿vale? Cerramos el ciclo. Empezamos con Stephen King este vídeo y terminamos con Stephen King. ¿Por qué recomiendo It y no otra de sus millonésimas novelas que tiene por ahí este hombre, que de verdad es un escritor que yo no sé cuántas escribirá al año, pero es una barbaridad, ¿no? Súper prolífico. Recomiendo It porque, en definitiva, te guste más, te guste menos, es su novela. Su novela, si yo tuviera que decir, que es muy difícil, ¿vale? Una novela por la que este señor va a pasar a la historia, pues entre ellas, que son muchas, serían muchas las elegidas, pero entre ellas estaría It, porque es que es la novela definitiva. Es una novela extensísima, es una novela que es muy ambiciosa y es una novela que, aunque no me parezca 100% perfecta, creo que es una novela que tiene muchos elementos a destacar. It es la historia de un grupo de amigos que, bueno, de niños eran como los marginados de la clase, y ellos forman como un grupo, se llaman a sí mismos el Club de los Perdedores, pero empiezan a ser aterrorizados por un payaso, que en realidad no es un payaso, sino que es una especie de monstruo que es capaz de adoptar el miedo de estos chicos, ¿vale? El miedo más profundo de cada uno de ellos.
Por un lado, la novela te cuenta la experiencia de estos chicos cuando eran críos y por otro te cuenta cuando ellos ya son adultos. ¿Por qué? Porque en principio ellos de niños pensaron que el tema de esta entidad a la que llaman Pennywise quedó cerrada, pero cuando crece resulta que tienen que volver a reunirse porque esta entidad ha vuelto de alguna misteriosa forma, ha vuelto y ellos tienen que volver a su pueblo natal para luchar contra él. Entonces, como vemos, la novela tiene como dos líneas temporales, el pasado y el presente. Y al final no deja de ser una novela, como podéis ver, a ver, la temática más obvia es una novela sobre el miedo, es una novela sobre los miedos infantiles y no tanto sobre los miedos, sino que es una novela sobre cómo de adulto eres capaz o no eres capaz de gestionar el trauma infantil, ¿vale? Algunos miedos de estos chicos son miedos que son espeluznantes, pero no ya por lo paranormal que puedan tener, sino porque son miedos que afectan a niños y que por desgracia son realidades cotidianas que implican a personas de carne y hueso, ¿no? Los monstruos no siempre son cosa de lo paranormal. No puedo decir nada más por no hacer spoilers, pero el monstruo puede estar dentro de casa. Y yo creo que con esto ya lo digo todo, ¿no? Entonces, me parece que es una muy buena discusión sobre los mecanismos de afrontamiento de los traumas infantiles una vez que ya eres adulto, ¿vale? Y como si no eres capaz de cerrar esa puerta del pasado, no eres capaz de afrontar, no eres capaz de gestionar y procesar ese trauma, al final va a venir a por ti cuando ya crezcas. Pero además es una novela que funciona como un relato de terror puro, ¿no? Aparte de este drama, de este mensaje subliminal sobre el trauma, porque al final es una novela que toca muchos palos en el terror, tiene los típicos sustos, tiene las típicas escenas de pasar un miedo feroz, tiene también el toque de historia con monstruo, ¿no? Pero luego también es una historia de folk horror, porque tenemos a una entidad maligna, Pennywise, que está atormentando desde hace décadas a un pueblo, ¿vale? Y luego también tenemos, ya en la recta final, y sin ánimo de hacer spoilers, tenemos también un poquito de horror cósmico. Yo creo que ese final es bastante horror cósmico, y no digo más por no hacer spoilers. Así que es una novela muy compleja, es una novela que toca muchos subgéneros dentro del propio terror. Y luego es una novela muy hermosa, porque es una novela que habla de la infancia, porque es una novela que habla muy bien y de una manera muy bonita también de la amistad, es una novela que habla del amor, es una novela que habla de los grandes temas que han preocupado a la humanidad desde siempre, ¿no? Toca todos y cada uno de los palos y además las últimas frases de esta novela a mí me conmovieron muchísimo. El final de... Yo tengo un problema con los finales de Stephen King porque algunas veces me parece que al señor se le va la pinza totalmente, en el remate de sus novelas se le va mucho, pero a pesar de que en It tiene momentos también de tío, te estás flipando, el último capítulo de It es un capítulo que a mí me parece precioso, vamos, estupendo. Y por supuesto, tiene la chicha de que realmente nadie, ningún director, ni para cine, ni para televisión, es o va a ser nunca capaz de adaptar fielmente It. Porque una parte muy importante de It es la resolución, cómo acabar con Pennywise. Y lo que te cuentan en la novela, ¿vale? Cómo ellos terminan venciendo a Pennywise es algo que nunca, jamás de los jamases va a poder adaptarse al medio audiovisual. Porque si alguien quiere adaptar eso, lo meten en la cárcel. Literal. O sea, lo meten en la cárcel. Yo todavía no sé muy bien qué opino de estas escenas en la novela. Pero lo cierto es que jamás se van a poder ver en televisión ni en la pantalla grande, porque ya os lo digo, la persona, el director que lo haga, acaba en prisión. Acaba en prisión, así lo digo. Con lo cual, animaos con It, que tiene 1000 y pico páginas, pero es una novela que merece mucho la pena. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero es que es una obra definitiva en el género y es una obra definitiva en la bibliografía de Stephen King. Y bueno, eso es todo. Disculpad las pequeñas interrupciones para mirar mis chuletas, pero es que son 10 recomendaciones que tengo que tener en la cabeza y tengo que saber cuál va una detrás de otra, porque me he hecho como un orden en función de las que han sido más importantes para mí, las que yo he disfrutado más. Quería empezar con Stephen King y terminar con Stephen King para como cerrar el ciclo del vídeo. En fin, que muchas gracias por pasaros por aquí
Y bueno, procuraré ir mejorando poquito a poquito a lo largo de los vídeos. Tened paciencia conmigo, que este solo es el segundo que he subido. Así que nada, muchas gracias por verme y hasta luego.